falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Luis, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? cuando volví a la Argentina en el año 97, Ajá. fui a dar clase a la Universidad de Itela, conocí a un colega y le pregunté, ¿y vos qué investigás? Yo me dedico a los escándalos. Y dije, esto es Qué buen interesante. curro. ¿Cómo es esto? No, Claro. Era una política contemporánea, está caracterizada, Clinton, Claro. Lewinsky. Los escándalos eran allende nuestra frontera casi. Bueno, con Menem había cada Claro, tanto, había habido John alguno. McGate, había John McGate. Cierto. Y tenía toda, la verdad, un estudio sistemático. Y ahí aprendí, Enrique Perosotti, y ahí aprendí, Prócer. un prócer, sociólogo, ahí aprendí que en buena medida la cuestión de los escándalos desde la ciencia política, la sociología, la comunicación, claro, se viene estudiando por lo menos en democracias desde Watergate. Desde ¿no? Watergate. Y de ahí en Ah. adelante, bueno, antes, por supuesto, siempre hubo Siempre escándalos. hubo el escándalo profundo, ¿te acordás? Pero en claro, Inglaterra. pero nunca, digamos, con las características, con la capacidad de los medios de establecer agenda, Claro. con esta confrontación, con los servicios de inteligencia mandando información a los medios. Todo eso casi Y que el se Washington estableció. Post atrás, ¿no? Bueno. Digo. ¿Y qué aprendimos de eso? Que el escándalo te genera un gran terremoto de corto plazo, pero que el primer escándalo es importante. El escándalo número 60, Vos decís que ya se estira la piel. no, Uno se acostumbra. me hizo acordar, mirá, cuando yo era chico, alguna vez fui chico, No, no, yo te conocí. uno de mis chico, mejores te conocí, amigos, chico. Miguelito, estaba perdidamente enamorado de una chica. Ajá. Salió con ella una semana, la chica lo conoció y, ¿no? Conocerlo era cortar. El novio de la hermana, médico, lo sienta y dice, Miguel, vos sos una pelota de fútbol nueva. Miguel se queda viendo, ¿pero por qué? ¿Viste que cuando vos la pateás al comienzo se nota mucho? Bueno, cuando ya la pelota está usada, ni te vas a dar cuenta que estuvo siendo sometida Ya te vas a a la acostumbrar. erosión. Y yo creo que algo parecido pasa con esto, ¿no? Totalmente. Vos fíjate que los italianos tienen esta palabra sprezzatura, Sí. que te habla, ¿no es cierto?, de en realidad aparentar amateurismo, inclusive algo descuidado. Por ejemplo, esta corbata con que me la regaló la familia Berestein, por otro lado, ¿no? Pero que está totalmente estudiado durante horas en el espejo a ver cómo va a dar, ¿no? Entonces es una apariencia de amateurismo, pero en realidad esconde horas y horas, por lo menos de horas nalga, ¿no es cierto? Claro. Ahora, este gobierno no solo parece amateur, pareciera que es amateur, ¿no es cierto? Y la gente finalmente votó también esto. Claro. Porque vos cuando votás Obvio. algo que viene de la no política, te enfrentás con esto. Por eso, cuando están ahí ya platos rotos, ¿quién es el Poxipol? Y el doctor Franco, ¿no es cierto? Alguien que viene de la política, que sabe decir, bueno, esto es así, esto es así, le da sentido. Por lo menos hay palabras donde antes hubo silencio. Lo peor del silencio no es que no hay palabras, sino que el silencio produce miles de palabras. Todas las interpretaciones son posibles cuando uno calla, ¿no? Me parece que ahí hay una gimnasia, bueno, como bien decís vos, ¿no? El gobierno va a tener que encararla profesionalmente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Luis? ¿Cómo salís de este atolladero, de la confusión, del ruido, de los nervios, Bueno, de la decepción? primero uno tiene que decir, ¿no? Ojalá que esto Salga, ¿no? se sepa y llegue hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Finalmente lo que va a producir esto es gente que crea en la palabra del gobierno, gente que no crea en la palabra del gobierno. Y dentro de la gente que no cree, vamos a ver qué lugar ocupa esto en sus preferencias. Porque uno puede decir, no creo, pero me importa un huevo. Claro. ¿Cierto? Vos fíjate que durante Carlos Saúl, vos lo dijiste, se dieron muchos escándalos, inclusive con firma del embajador Todman, ¿te acordás? Oh, Nombre y claro. apellido. Pero claro, por un lado... El Swiftgate, puede ser. El Swiftgate, ¿cierto? Pero por un lado, Menem nunca llegó diciendo que iba a ser una cruzada contra la corrupción. Claro. No llamó chorro a nadie, ¿no es cierto? Decía que no quería tener presos ni a los propios pajaritos. Entonces, era como un contexto donde, bueno, esto es secundario. Y hay algo de la Argentina en donde la corrupción es secundaria, ¿no? Ahora, si vos haces campaña
hablando de transparencia, hablando de calidad institucional, o por lo menos de la lucha contra los chorros, y tenés alguna duda, o casos Claro. como este de Andy, donde aparecen por lo menos evidencias preliminares que ahora hace la justicia por Sí. prueba y demás, eso debe tener una Sí, consecuencia mayor, uno ¿no? diría, ¿no? Pero también con semejante polarización, vos viste que se ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga, ¿no es cierto?, Sí. de hormigón en el propio, ¿no? Inclusive, está bien que lo hagamos nosotros, porque no somos giles. No nos vamos a, viste, la cuestión de, les estamos afanando los afanos, ¿no? Bueno, una frase extraordinaria del Esa presidente, frase, ¿no? que aparte la dice la gente, Sí. y parece, y él la toma, ¿no? Y se ríe. Entonces, hay algo de esta ya ironía y cinismo, ¿no? En donde en lo virtual, bueno, se puede decir cualquier cosa. Ahora, acá estamos hablando de miles de millones, donde hay un caso, justo uno diría en inglés, ¿no? Del least likely case, ¿no? Claro, Porque justo claro. estás recortando a los discapacitados y ahí está Increíble. la corrupción. Es como too much. Es como diría la expresidenta, too much, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver, porque vos viste que de entrada, cuando el gobierno estaba inclusive en silencio, ya muchos habían tomado partido y dicho, esto es una operación, ¿no? Ahora, fíjate que vos es- podés poner datos objetivos, pero No. cuando vos crees, ¿viste? La frase del presidente fue, le estamos afanando los curros. Estamos hablando, es maravillosa. Que, claro, tiene una excepción, ¿no? Porque decís, ladrón que roba ladrón tiene ese año de perdón. También Eso lo te iba a dice, decir, ¿no? menos Cuidado. por menos es más, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces estos escándalos no tienen tanto impacto en lo económico, la fiesta de Olivos, por ejemplo, sino te impactan en lo moral, Sí. ¿no? En Sí. lo simbólico, en Sí. la confianza, Sí. en la credibilidad de la palabra presidencial. Totalmente. Ahora, el punto es este, ¿no? Si vos fijate cómo varía la corrupción, ¿no es cierto?, como preocupación, que en general es un tema de la oposición, esté quien esté en el gobierno, ¿no? Entonces, es como que es una cuestión que ya está preordenada por la grieta, Claro. ¿no? Cuando tendría que ser una cuestión, bueno, que cruce. Pero sugerís, Luisito, ahí que probablemente este hecho potencial de corrupción no impacte demasiado en las preferencias electorales. Mira, yo creo que todavía falta mucho. Que Para esto octubre. empezó y cómo se maneje. Claro, porque puede ser este caso aislado. Después puede también ser como los ataques de los Zulú. Para la primera, la paraste, viene la segunda, más o menos, la tercera ya no tenés bala, ¿no? La cuarta ya no sabemos. Porque pareciera que será algo, digamos, no sabemos. Primero, no somos periodistas. Segundo, no somos policías, ¿no? Digo, estas son cuestiones que son muy delicadas, donde hay mucha información, donde está procesándose, y nosotros somos como ustedes, procesadores de información, en todo caso disparadores de opinión, ni siquiera formadores de opinión. No. Entonces lo que está, acá estamos viendo, Somos mirando, deformadores de opinión. deformadores, ¿no? Entre tantas cosas, pero cuando uno mira esto, dice, la pucha, esto estaba bastante planificado y organizado. No es que uno, ¿no?, tiró los audios, los audios fueron grabados, procesados hace mucho tiempo, de diferentes ocasiones. Lo vinieron caminando, decís vos. Totalmente, no fue uno, che, ¿no? Cuando manda fotos que no tiene que mandar, qué sé yo, pero esto es otra cosa. Entonces, una operación de verdad. Y Ahora, aparte no sabemos si... Lanzado en un momento justo antes de la Por eso te campaña, digo, se discutía la ¿no? cuestión de la Se dice- discapacidad. Todo, justo. Pero inclusive es como si supiera también que iba a haber un cronograma donde esto iba a saltar y se propuso. Entonces, digo, no son casualidades. En política en general hay causalidades. El tema es que a veces terminan al revés, ¿no? Uno piensa que va a ir para allá y termina con la rueda para atrás. Ahora, aparece un fenómeno, Luis, bastante común en nuestra política, y es que tenés gobiernos que se piensan a sí mismos como transformadores, etcétera, etcétera, incluso piensan en la reelección, en la re. En el cambio cultural. En el cambio cultural. Y pasa algo y de pronto ¡pup! Es como que se desinfla todo, son como castillos Claro, en el aire. totalmente, Y ¿no? los ves frágiles, los ves dubitativos, metiendo la pata en cosas medio Y ridículas. eso como cuando viene un director técnico, ¿no es cierto?, nuevo ¿No? a un equipo. Claro. Es Hay como muy importante que la sobre estelar. expectativa Muy y una importante. visión de sí misma de los gobiernos que se ven como así, Sí. A como ver, grandes cosas. es muy También importante así- creérsela porque eso genera coordinación, ¿no? Y aparte el liderazgo y todas estas cuestiones. El problema es cuando vos no podés lo más mínimo. Entonces, viste, como decía, mirá qué viejo que estoy, ¿no? Cartita, personaje de Nini Marshall, ni los viejos se acuerdan de esto, La gente. que decía,
¿no? Si no podés lo más mínimo, no podés lo más máximo, ¿no? Claro. O te digo lo más mínimo, te digo lo más máximo. Acá también. Entonces, en algo tan, que tendría que haberse cuidado. Yo tenía un amigo del presidente, eran muchas cuestiones. Ahora, por el otro lado, todos estos detalles los sabemos nosotros los que miran este programa, ¿no? Digo, después, el gran público realmente no puede meterse en estos detalles, no les interesa, no son nombres con los que uno esté familiarizado, los mecanismos del Estado no los conoce muy bien. Entonces digo, una noticia, si querés, reemplaza a la otra. Es una democracia de espectáculo. Esto también es espectáculo, ¿no es cierto? Vos fíjate cómo esto le sucede el viaje a Loma de Zamora, que era naturalmente, ahí va a pasar algo. Bueno, yo voy a aprovechar este momento que tengo como Por favor. en mi rol de secretario adjunto del sindicato de marcadores Punto Izquierdo. Muy bien. Sí. Hay un sindicato El así. sindicato que yo presido, formé y presido, a Chabrava, por Ah, supuesto. Chabrava. Quiero reivindicar el número 3, que ha Tricota. pasado a ser un número del cual Cabalístico. la gente se ríe. Bueno, los números 3, algún centro. Chivo ¿no? Pavoni, por El favor. Chivo Pavoni, Decime Chivo Pavoni y lloro. Roberto Carlos, Roberto un poco qué más de pegada. respeto. Yo sé que la gente Más se acuerda pegada, del tercer pegada. movimiento histórico, no salió bien, ahora el 3%. Eso te iba a Les decir. pido, por favor, respeto por el número 3. La trilogía divina. Alguien tiene que caminar por el lado izquierdo de la calle, ¿no? Totalmente, totalmente. Reivindicamos la tricota. Después te reclamo gremial, que te obligaba a hacer. Claro. el- Porque fíjate que había un el gobernador que momento decía, sombrero. para mí, nada. Y para mis amigos tampoco. Así que, No, el chiste es de la decadencia de política es pasamos del Diego, ¿no? a la a tricota. la tricota. Ahí, Bueno, pero ahora es en dólares. la red cúbica le hicimos al 10. Bueno, vamos ahora a El Pueblo Quiere Leer. ¿Por qué fracasan los presidentes, Luis? Bueno, acá hay un libro de Cris Martínez, que es un Grande. colega muy bueno, que básicamente plantea esta situación tan compleja en América Latina que es sobrevivir, ¿no? ¿Te acuerdas la canción de Víctor Heredia, Sobrevivir? Sobrevivir. Bueno, eso que cantan los presidentes muy a menudo. De hecho, tuvimos un presidente cuyo principal objetivo fue terminar el mandato, que fue Mauricio Macri. Totalmente. Parece mentira, pero... Totalmente. Y el de Alberto Fernández, que en un momento era, para poder sobrevivir tenía que no gobernar, porque si gobernaba iba para un lado y se le saltaba a los otros Tal dos, cual. ¿no es cierto? Parece mentira, pero en América Latina es bastante común que los presidentes cometen errores o tienen circunstancias muy complejas que no saben, obviamente, dirimir, o a veces surgen de sistemas políticos tan frágiles, tan Totalmente. fragmentados, como Sí. ocurre en el Perú, un caso típico, analizado en este texto, que la verdad que vale la pena tener en cuenta, Totalmente. sobre todo para lo que hay que evitar, porque el riesgo de la Argentina es entrar en una dinámica donde, bueno, este fracasó, rajémoslo, que venga el que viene. Totalmente, ¿no? como si fuera fácil. Y por otro lado, ¿no es cierto?, las expectativas desmesuradas que sobrecargan el sistema sobre alguien, ¿no? Que el cual, bueno, al político cuando le va bien, le gusta, ¿no? Le gusta ser Mesías, ¿a quién no? Bueno, a mí más o menos. Pero Claro. el tema es cuando se viene la mala, ¿no? Cuando te agarran en la bajadita. Hemos tenido casos complejos en Ecuador, con Lasso, por ejemplo. Hemos tenido casos en Perú ni hablar, en Bolivia, Total. en Paraguay con... En Brasil. En Brasil con Dilma. Sí. Y otros Y presidentes, antes con Colón, ¿no? Y bueno. claro, que terminan, pero igual fracasan completamente. Bueno, Bueno, que de la Rúa, bueno, ni en hablar, la Argentina, vos viste, los presidentes no se pueden dedicar a dar charlas. Primero porque tienen que esquivar a Comodoro Pi, ¿no? Y segundo porque las charlas en realidad serían, ¿no?, para rescatar lo negativo para no cometerlo después, ¿no es cierto? Así es la imagen. Solo después de muchos años, ¿no es cierto?, de estar bajo tierra, los presidentes son reivindicados. Tal cual. Entonces hemos presentado aquí ¿Por qué fracasan las naciones? One Nation Fail. Acá tienen un libro ¿Por qué fracasan los presidentes? Los La próxima vamos a individuos. ver por qué fracasan los concejales. Vamos a ir bajando un poco. Y lo que nunca le vamos a contar es por qué fracasan los analistas políticos. Eso No, olvídense. Al contrario. Nunca fracasamos porque siempre podemos tener otro análisis sobre el análisis que inclusive hicimos. Claro. Y por supuesto nunca nos hacemos cargo de los errores ni los Yo pronósticos. nunca tuve ninguno. Era fanfarrón, pero ahora soy perfecto, lo supe. En el bloque siguiente vamos a entrevistar realmente a un personaje, lo digo,
culto. En la Argentina... Por eso decir personaje, porque es extraño. Un que personaje. la gente que lee, que reflexiona, que es autocrítico, que tiene capacidad Fantástico. de poder Tiene mucho pensar y proponer hacia adelante. Pablo Abeluto, que fue ministro de Cultura en el gobierno de Mauricio Macri, va a estar con nosotros después de este bloque. No se vayan. Este es El Tornillo, acá por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo entrevistando a Pablo Abeluto. Pablo, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por la No, invitación. gracias por venir. ¿Qué está pasando? ¿Qué pregunta? ¿Qué no está pasando? Yo creo que estamos frente a veces veo nuestro sistema político como un blindex al que le han tirado una piedra. Y viste que los blindex cuando le tiran una piedra se hacen como pedacitos, no se rompen, pero si los tocas un poquito te vienen abajo. Y tengo la sensación de que nuestro sistema político se ha fragmentado, digo, a niveles que desconocíamos en todos estos años de democracia. Tanto el peronismo como el radicalismo, el PRO se extinguió. Yo puedo decir que lo vi jugar como a los jugadores. Ahora ya no juega más, se retiró. Tengo la sensación que lo que va a venir después de Milei, para mí es mi gran obsesión, es después de Milei. Claro, la Premile. Porque, claro, la pre-Milei. La Premile. Porque, Si hay una pre. sí, porque no, lo va a ver porque siempre hubo un Siempre, después de todo. obviamente. Todo lo que parecía que iba a durar para siempre, terminó en la Finalmente. Argentina. Entonces, Algo más sólido incluso. cosas más sólidas que estas, claro. Y creo que a veces, a mí me pasa, y le pasa a mucha gente, la indignación nos tapa. Y te das manija, y te enojas, y tuiteás, y puteás, y todo eso. Pero eso no te resuelve el después. Y el después, creo, te diría que es lo único que a mí me permite tener una lucecita de optimismo, de esperanza, porque después vamos a tener que pensar todo de nuevo. Tal cual. Porque después no es antes de Milei, es después de Milei. Es después de Milei. Entonces vamos a poder pensar nuestra política de ciencia y técnica desde cero, vamos a poder pensar nuestras políticas culturales desde cero, nuestra política internacional desde cero. Va a haber una oportunidad verdaderamente de creatividad e innovación para la política argentina, porque el otro día se lo decía un dirigente político muy importante, lo que se murió, se murió. Y levantarlo y traerlo a la vida es imposible. Digo, esa es la sensación que yo tengo. Ahora, vos venís de la cultura, Pablo, y sorprende ver un nivel de degradación de la política Sí, claro. que está dándole la espalda hace mucho tiempo a toda la riqueza infinita que tiene el país en materia Un cualunquismo cultural. que garpa, lo peor. Sí, sí, ¿No es cierto? sí, acorde a la época, ¿no? Es así. Sí, sí. Es así. A mí Ahora, ¿vos me- cómo te imaginas el después? ¿No? Porque algunos dicen, bueno, Milei fijó un estándar. Bueno, mamá mía, ¿no? Este es Sí, el estándar, no. No, porque ahora la ideología es que estamos todos indignados. Entonces va a venir un movimiento de indignación. Me parece que uno siempre después elige algo diferente. Como Sí. fue Mauricio con Cristina, como fue... Como fue Kirchner o Cristina después de... la Totalmente, el experiencia fenómeno de del poder Alianza, después de la Dualde. ausencia de poder desde la Rúa, Sí, ¿no es cierto? Bueno, Entonces, ese es un dato. Va a tener que ser nuevo. Va a tener que ser disruptivo. La política va a tener que formar parte de eso, pero no va a poder, es la política tradicional, pero no va a Totalmente. poder protagonizar eso, porque ya no hay, porque ninguno de los liderazgos de la política hoy totalmente. suma 10 puntos. Sí, yo creo que va a estar Entonces, valorada, pero no revalorizada, vamos a decirlo. O sea, se va a decir, bueno, sí, la política tiene que existir, ¿no? Porque finalmente la antipolítica es hacer política diciendo que uno no hace política. Y además se desdibujaron los límites de la vieja grieta. Porque de pronto nos encontramos muchas personas que nos hemos puteado durante el gobierno kirchnerista, que nos hemos bloqueado durante el gobierno ¿Cómo fue? kirchnerista, Sí, ¿cómo se debe? que nos hemos dicho las mayores barbaridades. De pronto nos encontramos con que habíamos dado por supuestos valores comunes y ahora los vemos amenazados. Claro. Entonces yo el día que me acuerdo el año pasado cuando fui a la marcha universitaria, un chico de 20 años más o menos me mira muy serio y me dice, me alegra mucho verlo a usted acá. ¿Viste cómo estoy tratando No, usted? acá te digo, Está, hay problemas serios. sí, ya está más para ir a la marcha de los jubilados que a los universitarios. ¿Dónde está el oso para Pero encontrarme? bueno, entonces, me dice, pues yo soy kirchnerista, quiero decirle. Y le digo, bueno, yo ya no sé qué soy, pero en cualquier caso, le digo, yo también estoy muy contento que vos estés acá.
Le digo, y que los dos estemos marchando hombro con hombro por algo en lo que evidentemente los dos creemos, Totalmente. Claro. que nos forma a los dos o que nos forma a los dos. Y yo creo que lo noto mucho, tengo muchas conversaciones con gente así. Gente que integró gobiernos kirchneristas, gente que estuvo muy en contra de Macri cuando fuimos gobierno. Y hay ganas de conversar. Hay ganas de, en esas conversaciones, yo siento, hay mucho reconocimiento de errores. Probablemente públicamente no se hagan todavía, Claro. pero hay una sensación de que la llegada de Milei es, aunque sea en parte responsabilidad de esa falta de entendimiento de la política Siempre es un argentina. producto de la historia, ¿no? Ok. Ujú, Pero eso. esta cuestión de sentirse asediado en una aldea que dábamos por supuesta, en la que todos éramos vecinos, Exactamente. que inclusive en la forma en que nos puteábamos había una comunicación y una discusión, incluso en eso. Sí. Pero directamente, viste, es bueno, demuelan, liquiden eso, ¿no es cierto? Y eso uno pensaba que era indiscutible. Para nuestra generación lo era. El Porque consenso, lo para nosotros, racional. que éramos jóvenes, muy jóvenes. ¿Cierto? Bueno, Alguna Menos vez. de lo que quisiéramos, pero muy jóvenes. Alguna vez. no nos pongamos En el siglo melancólicos. pasado, en la década del Él tenía 80, pelo, yo era flaco. Bueno. todo era distinto. Todo era distinto. Pero todo era distinto. Y nosotros creímos, tal vez ingenuamente, creíamos en un montón de cosas. Digo, haber visto la transición de la dictadura a la democracia, haberla vivido, Haberla haber vivido. participado de eso, nos estableció, bueno, los derechos humanos, nos estableció una agenda, una serie de temas. Totalmente. Nos dio una identidad. Y hoy esa identidad democrática argentina está bajo amenaza. Sí. Hay mil razones, entre otras, el propio fracaso de la democracia en resolver Sí, problemas. seguro. Pero esa identidad, yo, así como digo, va a ser nuevo, también se va a reconfigurar esas identidades. Creo que va a haber liderazgos que van a ir muy por encima de nuestro sistema de partidos. Nuestro sistema de partidos ya está, no camina más. No hace falta decir el sistema ya. No, o sea, no es un sistema, son ¿No? unos pedacitos Porque de es una, vidrio imagínate, que es una, quedaron es ahí una al lado. pauta de interacción, no hay pauta acá, no hay nada. Claro. Pablo, ustedes cuando fueron gobierno establecieron algunos principios del debate público que curiosamente fueron retomados por esta administración. Por ejemplo, la idea de cambio cultural. Sí. Háblame de eso. Es interesante porque, claro, son palabras parecidas que quieren decir cosas distintas. Por eso te digo. En realidad, la idea de batalla cultural que es tan cara al mileísmo había arrancado con el kirchnerismo en sus tiempos, Sí. que planteaba que había una batalla cultural, que De acuerdo. era una especie de lectura, a mí que en la facultad el título me lo dio Portantiero hace también en el siglo pasado, había una lectura un poco rara de la obra de Antonio Gramsci en términos de la búsqueda de la construcción, de que había que cambiarle la cabeza a la gente de algún modo. Nosotros sentíamos que había que generar las condiciones para que ese cambio cultural se produjera en la sociedad. Porque, al menos yo, no todos en el PRO, Ok. no todos en el PRO. Te diría que en el PRO coexistieron varias familias. Sí, siempre. era muy Entre gregario. ellas, una era por la puerta por la que yo entré, que era la puerta de Marcos Peña, Claro. probablemente el tipo que imaginó al PRO en términos ideológicos, conceptuales, Seguramente. con mucha innovación en su momento. Totalmente. Y después tenías la vieja derecha gorila Sí, sí. tradicional que se había ido reciclando. Era un grupo diverso, era un grupo heterogéneo, no había un pensamiento único tampoco. No, el PRO del 2012, 13, Claro. 15 hasta el 17, digamos, un momento de esplendor, eran básicamente dos grandes familias. Ya desde el inicio del proceso se había notado. Había una renovación del discurso liberal que encarnaba Marcos Peña, Sí. que fue la puerta de entrada, como decía, por la que yo entré. Claro. Liberal con fuerte basamento en lo político, ¿no es Bueno, a cierto? mí También siempre me caía el muy direct- bien Bueno, nos hicimos amigos, no nos conocíamos, nos hicimos muy Mirá. amigos Ah, porque compartíamos estructuras familiares parecidas. La mujer de Marcos, una periodista muy buena, se llama Luciana Mantero, viene de una familia de izquierda, trotskista. Marcos es hijo de una catequista y de un diplomático, muy conocido. Muy conocido. Quinto hijo varón,
Yo vengo de una familia con mamá comunista, mi viejo era peronista, mi hermana muy kirchnerista, mi única hermana, mis hijos grandes de izquierda. Como decíamos, más que una familia, esas familias son como coaliciones, de algún modo, ¿no? Te tenés que aprender a llevarte bien. Totalmente. Una especie de frente amplio. Una especie de frente amplio. Al italiano, el pentapartito. Claro. Entonces, había una idea que a mí me atrajo mucho, que era separar al liberalismo de su tradición autoritaria en la Argentina. Liberalismo que había apoyado cuánto golpe militar había habido, Totalmente. políticas económicas muy Totalmente. restrictivas. Ahora, eso estaba, pero también estaba la idea de derecha más tradicional, Claro, más conservadora. que con el tiempo fue ganando espacio Claro. a medida que los resultados del gobierno no fueron los esperados, y al final del 19 eso pasó ya a ser territorio de Patricia Bullrich, con un proyecto muy claro de convertir al PRO en un partido de derecha, con milfolla, que estamos hoy con las Derecha. francofonías, Sí, sí. como corresponde. ¿Cómo corresponde? Entonces, ahí yo empecé a ascender, y con una única causa, la eliminación del kirchnerismo. Ya no había una agenda, no había esta idea del PRO que avalaba el matrimonio Claro. igualitario, se preocupaba por los temas ambientales y de Sí, sí. género, llevaba a cuanto líder importante del mundo al Parque de la Memoria, a Obama, a Angela Merkel. El PRO que no había querido hacer el beneficio de inventario, ¿te acordás? Del La kirchnerismo para discusión, trascenderlo. la ¿no es idea de ir cierto? más allá, de no cambiar Ir los más nombres allá. a CSK. Totalmente. De hecho, yo había trabajado mucho en la campaña, todas las campañas del PRO, con mi gorro más de mi formación en comunicación, Claro. y nosotros tratábamos de evitar a toda costa la confrontación con el kirchnerismo. Pero Claro. otros sectores, su identidad se la dio el antikirchnerismo. Como toda fuerza que para llegar a las elecciones tiene que ir a una segunda vuelta, el antikirchnerismo no alcanzaba, entonces hubo que ampliar. Probablemente esa ampliación fue parte después de la debilidad a la hora, explica algo de la debilidad a la hora de gobernar, pero en cualquier caso no éramos esto. Cuando termina el gobierno y empieza de manera quizás menos pública de la que yo hubiera deseado el debate sobre qué nos pasó, por qué el gobierno fue como fue, yo colaboré mucho con Mauricio Macri en sus libros, hay un pasaje de una explicación. Nuestros votantes estaban partidos en dos, vos lo sabés bien. El votante antikirchnerista duro que quería el ajuste y el que estaba cansado de Cristina, pero no necesariamente quería grandes reformas porque le gustaba el fútbol para todos, le gustaba las tarifas baratas, le gustaba todo eso. Totalmente. Entonces, ahí empieza otra explicación, sobre todo con el surgimiento de personajes como Experto, de Milei, incluso el propio Macri. No fue mal porque fuimos tibios, no fue mal porque no hicimos la política de shock, no fue mal porque no fuimos como hoy es Milei. Ahora, Pablo, desde el centro, polarizar es un error, porque siempre se te va a meter uno a tu derecha. ¿no es Sí, cierto? claro. Bueno, ese es podías un tener el perro problema. Balcarce sentado en el sillón de Rivadavia y decir que el kirchnerismo era el demonio, porque necesitabas Dios o el otro demonio. Totalmente. En un sistema político, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, que se fue volviendo cada vez más hacia la polarización. Totalmente. Claro. Hacia la demonización inclusive, porque, viste, polarización eran las de antes, ¿no? Polarización, sí, claro, obviamente. ¿No? Como Esto decías, ya es- en la polarización todavía había una voluntad de ambos somos parte de un mismo sistema. Al entrar el antisistema y convertir al otro en un enemigo execrable, Totalmente. un otro que no es un otro ideológico, es el otro. Es el el que me otro. critica. El otro Cuando uno ve constitutivo. la lista de periodistas insultados por el presidente, mira, ¿son todos kirchneristas? No, son No, todos kirchneristas. al contrario. Al contrario. De Morales Solá a Víctor Hugo Morales, pasando por Fontevecchia. Digo, o sea, es una lista. Cualquier enunciador diferente, ¿no? Porque Alguien que dice que no está de acuerdo. Totalmente. Cualquier disidente. Aunque sea parcialmente de acuerdo. Ni siquiera Aunque tiene que ser sea totalmente. parcialmente de acuerdo. La disidencia para este gobierno enunciador tiene que haber uno. Es como Highlander. Solamente tiene que haber uno. es que la disidencia empieza a ser perseguida, silenciada, humillada. Sí, sí. Y eso- Execrada, insultada. Y
Y entonces, y esto sí tiene que ver con esto que el antropólogo Pablo Semán llama el fusionismo, ¿no? Se juntan Rothbard, el Opus Dei, como si fueran esos chistes que digan, entra a un bar, Rothbard, uno del Opus Dei, una católica procesista, un no sé qué, y sale este invento. Trump, que quiere subir las tarifas, y el otro que quiere bajar los aranceles. Entra Toto Caputo y Sturzenegger, que se detestaban en la época del gobierno de Macri. Sí. Digo, se arma una coalición nueva o un grupo de personas nuevo que incluye desde personajes definitivamente fachos como pueden ser Márquez, Laje, Agustín Laje, hasta tipos que yo digo, puedo tener miles de diferencias, pero no creo que sean autoritarios como el caso de Sturzenegger, digo. Claro. Pero empiezan a compartir en torno Sí, hay a un estas dogmatismo figuras. ahí también, ¿no? Sí, Digo, sí, pero sí, de otra sí. naturaleza, casi Lo todo he el día discutido en una esquina con alfabeita, Federico, con algebraico. mucho. Lo discutí con Federico y le digo, sos un fundamentalista. Le digo, él lo es, y lo asume. Tiene un punto. Digo, pero digo, esta mezcla, esta fusión, esta sopa con tantos ingredientes, bajo la personalidad tan compleja, tan inestable, tan difícil del presidente y su escudo protector que encarna su hermana, ¿no? Que en estos días tuvo tanto Pablo, en los medios. La cuestión del cambio cultural, vuelvo al concepto, es algo bastante estudiado en la sociología de la cultura. Total. Desde Williams, hay una cantidad de autores que... Y de lo difícil que es hacerlo. Bueno, y todos te enfatizan la cuestión del largo plazo, ¿no? Claro. Sí, claro. Claro. Ustedes en el gobierno de Mauricio y mucho más allá ahora, hay como una sensación de que en definitiva el cambio cultural es algo casi voluntarista, ¿no? Que... Sí, bueno, había mucho de eso. No, mira, nosotros, De sobrecito de azúcar de bar, ¿no? Sí. Que lo lees y decías, mirá vos. Un año después de la asunción del gobierno, o sea, creo que fue en octubre del 16, yo todavía estaba encontrando los videos que me parecía que fuera de época eso que hicimos. Desde el Ministerio de Cultura organizamos en la Casa Rosada unas jornadas con expertos bajo el lema ¿Cómo convivir después de la polarización? Y trajimos gente que había vivido polarizaciones de verdad. ¿En serio? Claro. Sudáfrica, Claro. No virtuales. Canadá con los indios, Irlanda, digo, gente que se había matado, Colombia. Claro. Y yo decía que no estábamos hablando de eso. Por supuesto estábamos hablando de eso en el tiempo y en el lugar equivocado. Pero Claro. no estábamos hablando de eso. Yo creo que también había un poco de ingenuidad, una idea de, bueno, ahora Sí. venimos nosotros los demócratas y entonces Sí. esto se arregla Sí, solo. y Claro. que ya había habido cambio cultural porque si habían llegado por algo era, ¿no? Claro. Como había terminaba el libro de una Mann, sobrevaloración ¿no? de las causas. Los por las que boludos no habíamos Exacto. llegado. Totalmente. ¿no? Era como decía. Era muy convincente. Lamentablemente, como decís bien, los cambios culturales. Hay un cambio cultural que a mí me fascina, por ejemplo. Lo que pasa si yo ahora prendiera un cigarrillo acá. Sí. San Maquillo. claro. ¿O el cinturón de seguridad? O el cinturón de seguridad. Lo hemos Mirá, aceptado. Gracias a Paula Bertol, ¿no? fue Sí, sí, favorita. lo hemos aceptado. ¿Te acuerdas que en la Facu Claro. Sí, sí. llevaba todo tipo de faso al SAT, profesor? lo de Faso, lo de Todo, Faso, las Pablo. cosas sociales. Pablo, era sociales, capital era un de- fumadero. de fumar. Con suerte cigarrillo. Sí, suerte. sí, sí. Si no consigues otra cosa, Si no pues cigarrillo. consigues eso, Si no consigues otra cosa. Pero digo, hoy si Muy cualquiera de imaginativo nosotros lo va a suyo. un bar, un restaurante y prende un pucho, va a venir el de al lado, El de no al la lado, policía. no, Va a venir el de al lado y se te flocó, no. Bueno, ese es el verdadero cambio cultural, Ese es el lo que se cambio cultural. autosostiene abajo. Ahora, no es la sanción, no es la fuerza de policía, Fue algo muy... un proceso fue muy algo, largo. un proceso largo. Un proceso muy largo. ¿No es cierto? Ahora, vos fíjate que también esto parece que hubo un cambio cultural, ¿no es cierto? El tema del déficit fiscal lo ha valorado. Nada, estas cuestiones que las pensábamos imposibles. Porque ni siquiera los fachos se animaban a decir las cosas que ahora dicen los no fachos. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Sí, Pasa sí. esto. Y hay como una overlapping o como una... Hoy estamos con las palabras raras, Superposición. una Sí. superposición de ciertas cosas muy de la época. Por ejemplo, formato Marvel Studios, ¿no? Sí, sí. Entonces, el presidente es un superhéroe. A los superhéroes no le pedimos que construyan un hospital, le pedimos que luchen contra el mal, ¿no? Bueno, sí. Entonces, hay una lógica que, viste, se da también fácil porque se da en el plano de lo virtual, pero el plano de lo real es más difícil, ¿no?
Hay como una Bueno, es disociación. que ¿No ves también eso? vivimos Digo, de relatos, ¿no? sí. Y encontramos una causa. Después digo, claro, era el déficit fiscal. Entonces, digo, es como me pasa con un diputado que cree que la culpa de todo la tiene el peronismo. Sí, Claro. uf. Bueno, hay mucha gente que piensa que estaremos bárbaros en el primer mundo si desapareciera el peronismo. Bueno, que es una idea, además, que yo empecé a discutir ¿Qué en el haríamos PRO, nosotros? porque es profundamente antidemocrático. Haríamos Claro. Profundamente antidemocrático. Los otros juegan, los otros están, son el 20, el 30, el 40, Quizás están es la ahí. Argentina más verdadera Digo, que la Argentina entonces- idealista que tenemos nosotros. ¿no? Entonces, claro, a mí a veces Y creo que, sin dudas, Milei tuvo una enorme capacidad de construcción de nuevos relatos con nuevos lenguajes. Cuando Milei decía dolarización, nosotros sentíamos algo en el cuerpo. Sí. Un dólar en la Argentina es cocaína para un cocainómano. Digo, es claro. la salvación. Yo le decía a mis amigos, te doy dos opciones. Te doy un billete de $100 o vamos a comer al mejor restaurante de Buenos Aires. Dame el billete de $100, vamos a la pizzería de la vuelta. Dame la lechuga. Dame, claro. Es decir, dólar, la motosierra. Yo me acuerdo que hablaba con Rodríguez Larreta en aquel momento y decía, acá vos me hablas de plan estratégico, de desarrollo, que es una abstracción con la que probablemente yo esté de acuerdo, y el otro dice motosierra. Yo escucho la motosierra cuando dice. Claro. La agarro, Tallando, siento tallando, que corto cortando, un árbol. lacerando. Digo, ¿entendés? Es acción pura. Sí, sí. Es un gran Por influencer. eso después le dije un día, ¿por qué no decís que hay olor a pis? No, Porque eso fue el genial. olor a pis lo sentís. Directamente. Todos sabemos que el olor a pis es el símbolo de la falta de higiene. Sí. Y todos hemos sentido en los últimos años que en la ciudad hay más olor a pis, o hay mucho olor a pis, o hay olor a pis donde antes no lo había. La política se ha trasladado hacia el discurso político, no la política, el lenguaje político, esta palabra que hoy se usa tanto, la narrativa política, se ha volcado hacia representaciones que te tocan el cuerpo. Totalmente. Y que son Que entra por enormemente la poderosas. panza, ¿no? No por la cabeza. Te propongo igual una hipótesis respecto del PIS más adelante para cerrar el bloque. Pero antes que eso, ¿qué le reconocerías a Milei en este futuro diálogo? Estamos hablando del post-Milei. ¿Qué le reconoces a Milei como fenómeno? Yo creo que hay hitos que, como todos los gobiernos, pero en este en particular, hay mojones Sí. de los cuales no se va a volver atrás. Ejemplo. Uno es el que dijimos, la importancia del equilibrio fiscal, la importancia de las cuentas en orden, digo, es decir, Cuentas en algo orden, más que antes menos. no le dábamos Claro. bola, No, ni le dábamos bola. porque la restricción presupuestaria, yo lo viví. Digo, yo tenía funcionarios que me venían y me decían, no, vamos a organizar esta actividad que va a salir, no sé, cuánto dejaba ahí, 10 millones de pesos. Y yo miraba con mi mentalidad de almacén y decía, flaco, ¿cuántos ingresos brutos, IVA, ganancias, cuántas facturas hay para que vos te fumes 10 palos, 10 palos en un fin de palenque? semana? Digo, había, es decir, y eso fue una cosa importante del PRO, por lo menos yo lo viví en mi caso, que fue la incorporación, y fíjate que creo que es otro de los mojones de aquel gobierno, al incorporar gente que como yo veníamos de la actividad privada, acostumbrados a tener que cuidar el mango de los que nos contrataban, Sí. había cierta planificación, cierta búsqueda de medición de resultados, cierta lógica, si querés, más corporativa, por la Más cual muchos corporativa. nos criticaban, pero que para el Estado es muy valiosa. Totalmente. Me acuerdo que había, el Estado pagaba los pasajes aéreos más caros del universo. Claro. Y el proceso administrativo, así que cuando un funcionario viajaba, a mí me llegaba la autorización cuando el tipo ya estaba arriba del avión. Entonces, entonces yo establecí un Está ahí criterio. ensaimada. ya. Criterio pavote. Si tenés que hacer un viaje, me tenés que mandar un tweet, 140 caracteres, explicándome por qué para los argentinos es importante pagarte el viaje. Solo con eso bajamos el 30% de los gastos en pasajes. Genial. Entonces, a ver, eso fue un mojón. Otro mojón del gobierno de Milei es la idea de casta. Es decir, la idea de que la política no puede ser un lugar de privilegio. Para mucha gente, la política es una profesión cargada de privilegios. Y eso es muy irritante para la sociedad. También otra anécdota, digo, voy al supermercado,
Y la cajera, mira, usted salgo del gobierno, ¿no? Y digo, sí, soy ministro. Ah, porque acá no viene ningún ministro. Coto grande, de French y Purrón. Enorme. Fuiste el Merkel del gobierno de Macri. Pero pasaban esas cosas. Un día me encontraba con un periodista muy famoso de la Argentina, yo iba al laburo, al ministerio, caminando, estaba a unas 8 cuadras, y me mira y ve que no hay nadie atrás ni al lado. ¿Y qué haces? Voy al laburo. ¿Solo? Sí, voy solo. Pero ¿y no te dan un chofer? ¿Eh? Sí, me dan un chofer, pero 8 cuadras, claro. Es decir, hay una idea cuando Sí. vos ves que no tenés que hacer la cola para tomarte el avión, que te llevan en Claro. autito hasta la escalerita, que te abren el ascensor. Es muy fácil que Ahora, Pablo, yo soy ochentista, ¿no? Y en los 80, primero porque no había guita, y segundo porque no se nos iba a cruzar a nosotros, funcionarios del gobierno de Alfonsín. No. Primero porque no podíamos poner celular porque no se habían inventado todavía. No, pero chofer. El secretario de todas maneras, subte, nos encontraba todo el subte de la mañana. Digo, Pero como- no, después te digo, Hubo- ese es un hubo mojón. una Belle Époque. Eso es algo que Milei supo detectar, más allá que después su gobierno no haya estado a la altura de eso, pero que los privilegios de los políticos son muy irritantes. para Generó la un sociedad, clivaje no a se partir de vuelve esto, ahí. el tipo. Aunque él no estaba La diciendo, importancia bueno, del equilibrio fiscal no se vuelve. La importancia de los políticos, incluso con los riesgos que eso tiene, que asumen una comunicación honesta. Si yo puedo estar en el punto diametralmente opuesto de Milei, pero cuando Milei escribe sus tweets y dice sus barbaridades, es Milei. Es él. Es Milei. El lenguaje político de las últimas décadas, incluido en buena medida Sanata. también el del es Políticamente Sanata. correcto. Sanata. Escuchás al político en la tele, terminó el programa, te pregunto, ¿qué dijo? Nada, enunciación y olvido simultáneo. Totalmente. Entonces, esa ausencia de palabra frente a un Milei que dice barbaridades, Ahora, pero dice, claro, ¿entendés? es cierto eso. Es una Es cierto. transformación. La Y eso yo desvalorización creo que de la el palabra es próximo previa. presidente, más democrático, más liberal y más progresista, menos autoritario, también que va a tener que ser muy honesto con su palabra. Porque Nos ya quedamos sin venimos tiempo. de Alberto y de tantas Claro, nos cosas. quedamos sin tiempo, te comparto mi hipótesis. A ver, Por supuesto. Yo A creo eso que vine. el olor a pis, te la llevas gratis. el olor a pis es directamente proporcional al consumo de Fernet. Ah, mira, está bien. Yo que vivo cerca de la cancha de River, lo veía que hay previas, los tipos se toman Se toman esos la jarra. tubos de coca Sí, sí. con Fernet y no hay baño. Sí, sí. Es así. Muy bien, Te lo dejo. muy bien, muy bien, muy bien. Esto ha sido, Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. esto ha sido Se va a el repetir. reportaje con Pablo, un placer tenerte. Igualmente, No se para mí vayan. estar acá. Después del corte vamos al tercer y último bloque del tornillo. Un placer, Pablo. Gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Tercer y último bloque del tornillo. Me quedé realmente muy satisfecho de esta entrevista con Pablo, al margen de la experiencia del Fernet, que si querés hacer Ajá, un programa específico ajá. al respecto. Me gusta puro el Fernet, ¿no? ¿Te animaste a tomarlo puro? Pero a la italiana, A la no, italiana. se toma puro, obviamente. Me lo enseñaron con soda también a mí. También, bueno, para los que somos alcohólicos asintomáticos. No anónimos. No, no. Hay dos cosas que me quedó de Pablo. Primero, esta idea de pensar el post-Milei. ¿eh? No para jubilarlo ya el presidente. No, que termine, digo, que tenga como dos es una mandatos. estu- Pero es una digo, estu- la política necesita pensar en más allá, tener algo proyectivo Y si no, pasa cualquier Bueno. cosa. Y la sensación que tiene Pablo, que me gustaría preguntarte, Luis, ¿qué pensás? De que el viejo sistema partidario ya fue, ¿no? Que hay que pensar algo como la italiana, que hay identidades Totalmente. totalmente nuevas. Sí, yo diría, hay que de alguna manera cualificar esto, porque los partidos en la Argentina obviamente tienen una presencia. El tema Claro. es qué presencia tiene. Sobre todo territorialmente. ¿eh? Por eso. En el interior, porque esto, lo que decís, bueno, claro, el sistema de partidos a nivel nacional. Bueno, pero esto implosionó hace mucho tiempo. Obviamente las estructuras partidarias nacionales no tienen ninguna posibilidad de disciplinamiento de los partidos. ¿Cuánto hace que no vas a la sede de la calle No, Alsina? yo voy. ¿Vas al cine? Sí, voy por una cuestión melancólica y nostálgica.
Yo ahí- Está el radicalismo en Encina y en Claro. Entre Ríos, a 2 cuadras del Congreso. Totalmente, ¿no? Sí, suelo invita, siempre hay. Ahora, claro, no es lo que era antes, ¿no es Me cierto? imagino. No es lo que era antes. Y esas estructuras nacionales, de alguna manera, posibilitaron un federalismo, pero no por virtud, sino por ausencia de coordinación nacional. Y en donde la coordinación lo hace ahora el dinero o las piñas, ¿no? Las 3P. Ya que hablábamos de la tricota. La trigota. Plata, piña, ¿no es cierto? Y política. Claro. Lo que falta es la política y aparecen entonces estos dos coordinadores que, bueno, tienen su efectividad. El problema es que a veces son tantos non santos, ¿no? Sugirió Pablo, Luis, que en lo que viene, en el post-Milei, seguramente va a haber un encuentro, no lo charlamos así, pero me quedé pensando, parecido a lo que ocurrió en Brasil post-Bolsonaro, ¿no? Donde divisiones que parecían históricamente Claro. reconciliables, ¿Por qué nos peleábamos si éramos tan amigos? Cardoso con Lula, por ejemplo, terminaron coincidiendo en una oferta electoral, al punto tal que el candidato Cardoso es vicepresidente y ministro de Economía de Lula, Haddad, ¿no? ¿Lo Yo ves no así? Milei tanto en su éxito como, ojalá que no, porque sería una decepción tremenda e insoportable. En su fracaso va a generar algo nuevo, indudablemente, ¿no? Ya Milei es algo nuevo. Yo creo que entramos en una etapa donde la personalidad inclusive va a pasar a un plano todavía mayor de nuestro personalismo. Esto es otra cosa, no es un personajismo más que un personalismo, ¿no? Vos fíjate que no es el liderazgo que nosotros pensábamos, un liderazgo de gestión, un liderazgo, ¿no es cierto?, de Estado, sino que más bien es un liderazgo de opinión pública, virtual, ¿no?, con mucha presencia, y eso es algo nuevo, y me parece que de eso no va a poder escapar nadie, ¿no? Porque vos fíjate, estos 4 días de silencio fue como, pero ¿dónde está el piloto? Sí. ¿No? Necesitamos esa presencia, necesitamos verlo, ese avatar en el celular, ¿no? Es algo que, digamos, se da en todas partes del mundo y eso, claro que va contra la vieja política, si querés, porque era más bien, ¿no es cierto?, una política de representación, no de expresión. ¿Vos pensás, Luis, que esta experiencia libertaria va a consolidar una fuerza de derecha perdurable en el tiempo o que con las divisiones internas, la improvisación, esta agregación, lo que decía Pablo, ¿no? Personajes de distintas, digamos, muy buena linajes, pregunta. Muy o buena sea, ¿quedará pregunta. algo o va a ser una experiencia transitoria? Mirá, Como fue el PRO, por ejemplo, ¿no? Claro, mira, hay un tema ahí con las fuerzas políticas en general que surgen, digamos, si querés, cuando las instituciones políticas están ya consolidadas. Ok. Porque lo que hacen las instituciones políticas argentinas, las federales, es a dispersar el poder. Pues la base territorial son las provincias. Claro. Entonces vos fíjate que el radicalismo y el peronismo surgieron como innovaciones técnicas por fuera, si querés, las pautas constitucionales. Uno fue la abstención revolucionaria Claro. y el otro fue el corporativismo estatal. Le entró por arriba o por abajo a la Constitución. Si vos vas por la Constitución tenés distritos, ¿no? Seguro. Y en estos distritos provinciales, vos fíjate que los partidos son expresiones provinciales. Por el otro lado, la derecha tiene el problema que en general está ligada al conservadurismo. El conservadurismo es provinciano, Seguro. ¿no? Entonces, ahí tenés dos cosas que conspiran, pero por otro lado tenés la fuerza de lo virtual. Y entonces yo creo que va a depender mucho del éxito. Ahora, por otro lado, Milei es una persona que aborrece la construcción política. Sí, claro. ¿No es cierto? Rechaza. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Está en plena construcción, en plena demolición. ¿Viste? Acá en Argentina no sabemos, no hay efecto lambada, nunca sabes, ¿viste? Si estás bailando te están haciendo el amor. Decía, Carlos Saúl decía esto. Vamos ahora a nuestras historias de Quincho de hoy. Este episodio del Audiogate, Luis, nos remite a otras historias que en la Argentina pusieron de manifiesto la combinación de operaciones de inteligencia, operaciones políticas, de los medios alimentando la desconfianza de la sociedad y personajes a veces tergiversados y que terminaron con una reputación negativa,
No sé si este caso probablemente no, pero en el pasado tuvimos buenos tipos que terminaron enchastrados, Sí, ¿no? vos sabés que escuché, bueno, uno de los primeros escándalos fue el de los pollos de Mazorín, ¿no? Y vos Ricardo sabés que- Mazorín, secretario de Comercio de Alfonsín. Ricardo Mazorín, Re buen tipo. una enorme injusticia, ¿no? Pues dicho muy rápidamente, en ese momento, uno de los problemas de Alfonsín, uno de los tantos, era que cuando subía la carne subía todo. Era un precio de referencia. En cuestión del pollo, por sustitución. Por supuesto. Entonces lo que se buscó Agosto. era que fuera una real sustitución y que se cortara, ¿no es cierto?, ese enganche. Entonces se decidió, primero, hablar con las avícolas dijeron, ah, flaco, una vez que podemos ganar un mango. Y entonces fueron a la idea de importar pollos, ¿no? Y ahí se activó el lobby y las operaciones. Creo que fue la primera gran operación. Trajeron pollo de Polonia, Trajeron entonces pollo de empezaron a Polonia. decir que estaban infectados por Chernobyl. Claro, que uno, qué sé yo, en vez de la mesita del velador, ¿no? En vez de prender la luz, lo que hacía era poner un pollo. Entonces a la noche, ¿no es cierto? Y encontraron un frigorífico ahí que había una cámara, que había 20 pollos en mal estado, y lo pusieron, ¿no? Además está decir que no hubo ningún tipo que haya sufrido Intoxicación, indigestión, intoxicación, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero fue un gran tema y quedó Ricardo Mazorín enganchado como alguien que había propiciado y había ganado con eso, que no sabía por qué iba a ganar de todas maneras, y el primer gran escándalo que en última instancia fue una gran operación. Súper buena gente, lo conocí en el CEDES, en los pasillos del CEDES. Ah, tipazo. Un tipazo, y aparte Tipazo. la verdad Y aparte que muy probo, generoso. honesto, Sí, inteligente. Y generoso con los jóvenes. Bueno, lo y por cual- eso fue el gran chivo expiatorio. Vamos ahora a los premios El Tornillo, el momento más esperado de la semana. Tornillo de plata esta semana para el jefe de gabinete de ministros Guillermo Francos. Se la recontrabanca, pone la cara, fue el primero que comunicó. Un profesional. Estuvo muy creativo el otro día, cuando le gritaban algo del 3%, dijo, 3% de lo que sacaron ustedes en Bolivia, claro, por el resultado del MAS, ¿no? Buscó. Todo muy bien, buscó. Guillermo. La verdad, un caballero Googleó. con mucho sentido del humor. Tornillo oxidado es, vamos a mantener un poco de suspenso. ¿Vos viste el gran escape? ¿Te acordás? Gran película. Steve McQueen saltando una barricada con una Triumph, ¿no es cierto? Y escapando. Bueno, el otro día, en este episodio bochornoso, que se sabe que hacía el presidente en Loma de Zamora de semejante escándalo, ¿no? Y donde la custodia, donde estaba, ¿no? De repente se ve alejarse así, ¿no es cierto? Como en un fade, como final de película de Chaplin. Con una moto de cilindrada baja. Sí, diríamos, de apellido italiano, una moto que obviamente importada de China, 50 de cilindrada, cuanto Por mucho, suerte. dos personas voluminosas, como es el diputado Esper, ¿no? Yendo como, no se sabía si al enfrentamiento para defender al presidente o huyendo raudamente en un pequeño escape. Así que estas cosas ya, viste, dan un poquito de vergüencita ajena. Y finalmente, hablando de bochonos, el tornillo negro, en defensa de las instituciones y condenando la actitud de algunas diputadas que esta semana, yo fui compañero de trabajo de Pagano, me parece una chica muy buena, pero como diputada entró en esta provocación de Lilia Lemoyne. Al Congreso hay que respetarlo, es la casa del pueblo, es la casa de los partidos políticos, ustedes tienen representación popular, entiendo las peleas, pero eso tiene que darse en los pasillos del Congreso, en la sala de pasos perdidos. En esa sala hay que respetar a las instituciones argentinas, a la Constitución Nacional. Tornillo negro es para ustedes. Y de esta forma concluimos esta edición del Tornillo aquí por el canal de la ciudad. Gracias por acompañarnos, que tengan una muy buena semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.